acá a grabar. Bueno, le damos la bienvenida a este webinar gratuito, retomando un poco lo que es los conversatorios y seminarios que realizábamos hace tiempo atrás, pues estamos dando apertura nuevamente a esta serie de eventos a todas las personas que nos han acompañado, que siguen nuestros cursos, que sencillamente desean nutrirse y aprender un tema de tanto interés como el que vamos a tratar el día de hoy. Bien, entonces el día de hoy nos hemos reunido para hablar acerca de las claves para el desarrollo de un simulacro de emergencia, sabiendo que en nuestras organizaciones un aspecto fundamental que hay en la gestión de riesgos, emergencias como tal, es la realización de simulacros. Y pues con este conversatorio queremos hacer énfasis en ciertos aspectos que no debemos pasar por alto al momento de ejecutar un simulacro de emergencia como tal. Y es por eso pues que les damos la más cordial bienvenida, así como al especialista que va a estar a cargo de este pequeño conversatorio, el compañero ingeniero Gabriel Fontanils. Gabriel forma parte pues del grupo de instructores con los cuales contamos en Smart SCO y es un experto en el tema de emergencias. Como les compartimos en su momento con la invitación, pues sabemos que es instructor de la NFPA 1041, está certificado por la Universidad de Texas, es especialista en el manejo de emergencias, crisis y continuidad de negocios, consultor en el sistema de comandos de incidentes para eventos disruptivos de gran escala, materiales peligrosos, incendio y rescate, y consultor de seguridad y salud en el trabajo. Así que Gabriel nos estará acompañando la noche de hoy en este primer conversatorio que está enfocado a la gestión efectiva de simulacros. Sin más, Gabriel, considerando que el tiempo apremia en nuestro caso, porque el evento queremos hacerlo lo más sencillo posible, pero sin optimizando al máximo el tiempo del mismo. Bien, así que Gabriel, te cedo la palabra. Muchas gracias, Robert, y muchas gracias a todos los presentes que se tomaron el tiempo pues, de estar conectados la noche del día de hoy para poder hablar de algo tan importante y tan relevante para todos nosotros como es la seguridad. Son temas que sin duda alguna nos apasionan, nos llenan de muchísimo entusiasmo y todas aquellas acciones que vayan encaminadas en mejorar nuestras habilidades y destrezas, tanto en la planeación como en la respuesta a emergencias, sin duda alguna son las estrategias correctas que nos conducirán a eso que todos queremos en una compañía y una organización y siempre soñamos, que es el cero accidente. El cero accidente no puede convertirse en la utopía, ¿no? El cero accidente debe y tiene que ser posible. Es un camino largo que recorrer, sí, pero de eso se trata la prevención, ¿no? Prevención como tal no es un objetivo, ¿no? Es un camino. Y todas las acciones que nos dirijan a poder alcanzar esa prevención de accidentes, sin duda alguna, será el camino correcto que deberemos seguir. Gracias, Robert, por tu presentación. Efectivamente, mi nombre es Gabriel Fontanil, soy especialista en el área de manejo de crisis y continuidad de negocios, soy bombero profesional, bombero de carrera, que he tenido la oportunidad de participar en emergencias de diferentes características, diferentes magnitudes en entornos urbanos, entornos agrestes, y lo que queremos es tratar de transmitir lo que la experiencia y la capacitación nos ha ayudado a adquirir durante todos estos años para compartirlos con las personas que en sus frentes de trabajo, en sus sitios, en sus empresas, pues están teniendo eventos que probablemente no están siendo adecuadamente abordados o quieren prevenir de que esos eventos ocurran, y para eso la gestión del riesgo es un concepto que tiene muchísima fuerza. Cuando nosotros hablamos del término simulacro, vienen a nosotros muchísimas definiciones dependiendo de la bibliografía que nosotros consultemos. ¿Okay? Podemos encontrar diferentes conceptos y definiciones en torno a esta palabra. Pero a efectos de esta capacitación, nosotros vamos a tratar de abordar un aspecto mucho más macro desde los estándares establecidos internacionalmente, estándares establecidos como los estándares de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, la NFPA, y sus diferentes códigos de seguridad, como por ejemplo el Código de Seguridad Humana, que es la NFPA 101.
que establece todos los protocolos necesarios para, desde la ingeniería básica de un establecimiento, los controles que debe tener para su evacuación, los controles que deben tener las salidas de las emergencias, en los cálculos de ocupación, y cómo todo eso va a terminar traduciéndose en un procedimiento eficaz de evacuación y de control de salida de nuestros ocupantes desde el establecimiento hasta un sitio seguro al cual nosotros normalmente llamamos punto de encuentro. Entonces, ¿qué es clave para que un simulacro sea exitoso? Cuando nosotros hacemos simulacros, la primero que se nos viene a la mente es tratar de ver o cómo venderle la idea a los líderes, gerentes y directores de nuestra organización de la necesidad de tener que hacer simulacros. Esto es una de las mayores dificultades que va a enfrentar todo técnico en seguridad o responsable del área de seguridad al momento de tener que hacerlos. Porque una de las preguntas que siempre nos va a hacer el gerente, pero ¿para qué hacer el simulacro? ¿Cuál es el verdadero propósito que hay detrás de un simulacro? Y como simulacro, yo recojo algunas palabras de Mafalda y su escritor, obviamente, que decía que cuando nosotros estamos en una situación adversa, recurrimos siempre a nuestra memoria. Justo en la situación más adversa, nosotros hay un microsegundo, para todos los que han tenido que vivir una emergencia bastante cerca, hay un microsegundo en el que cerramos los ojos y nos conectamos con nuestra memoria, nos conectamos con todo lo que en algún momento aprendimos y las ideas empiezan a fluir en función a tratar de responder adecuadamente al evento que se está presentando. Entonces, ¿cómo desarrollamos ese recuerdo cognitivo que nos ayude a tener en ese archivo mental la capacidad de poder reaccionar y responder adecuadamente? Por medio del ejercicio constante, de la práctica periódica, que lo logramos por medio de estos escenarios simulados, mejor llamados simulacros. Pero uno de los problemas que yo me encuentro cuando visito empresas de diferente tipo, he tenido la oportunidad de visitar y asesorar hoy en día, pues, asesoro empresas tanto del sector petrolero como del sector agroindustrial, el sector alimenticio, manufacturing en general, y en cada uno de estos sectores tienen necesidades totalmente diferentes unas de otras. Y en ese haber de necesidades que son diferentes unas de otras, uno de los mayores problemas que tienen es cómo saber si su simulacro realmente está logrando el resultado que se espera. Lo primero que tenemos que partir es de entender cuál es el resultado que estamos esperando. Porque aquí es como nosotros, como departamento de seguridad y como técnicos en seguridad, como entiendo son la mayoría de los que tenemos aquí en la sala el día de hoy, pues tienen que establecer cuál es el objetivo de hacer ese simulacro. El objetivo puede ser simplemente tener un reporte que podamos presentar a un cliente y podemos hacer algo sencillo que pueda cumplir el requerimiento de un contrato. Puede ser simplemente requerir o tener ese nexo que demanda el plan de emergencia cuando vayamos a renovarlo ante el cuerpo de bomberos. O puede ser simplemente porque tenemos normas internas dentro de la organización que nos obligan a tener que hacer un simulacro. O realmente tenemos la necesidad de probar algo del plan de emergencia para ver si efectivamente funciona como nosotros lo tenemos escrito. Entonces, a partir de esa premisa de lo que es el simulacro, vamos a definir 12 claves básicas, pero fundamentales, para que nuestro simulacro sea exitoso. Las preguntas, entiendo, Robert, las vamos a hacer posterior, porque veo a alguien que tiene la mano levantada, posterior a la presentación, ¿correcto? ¿Nos confirma, Sí, Robert? sí. Disculpen que no di esa instrucción. Bien, vamos a hacer primero la presentación. Una vez que termine la presentación, Gabriel, pasaríamos a revisar las preguntas de las personas que nos escribieron al momento que se registraron y la participación de las personas que están en sala también. Así que primero, pues, escuchamos a Gabriel, luego vamos a interactuar. Gracias, Gabriel. Perfecto, Robert, gracias. Sí, efectivamente, la idea es que esto sea un conversatorio, de que podamos intervenir, podamos opinar, plantear nuestras preguntas, nuestras inquietudes y podamos, en el marco del tiempo establecido, poder tratar de solventar la mayor cantidad de ellas. Entonces, clave número 1, señores, definir el riesgo. Cuando nosotros hablamos de definir el riesgo,
Para los que han participado en otras capacitaciones conmigo, yo tengo una frase que suelo repetir cuando hablo de las emergencias, y es que en toda empresa hay 3 coronas, las 3 grandes coronas de la seguridad. Y las 3 grandes coronas de la seguridad son el reglamento de higiene y seguridad, documento supremamente relevante e importante para toda organización, siempre y cuando se haga objetivo y correctamente, y no solo con el propósito de cumplir el requerimiento. ¿Ok? También tenemos, creo que se le activó el micrófono. Muy bien. También tenemos la segunda corona, que es la matriz de riesgo de una organización, en el cual nosotros planteamos posibles escenarios en función a las actividades que se realizan dentro de la empresa. ¿Ok? Y estos posibles escenarios, pues, tienen una relación directa con las actividades que realiza el personal. ¿Ok? Mientras mayor nivel de detalle tenga nuestra matriz, mayor va a ser la probabilidad de controlar el riesgo por medio de sus sistemas de jerarquía, que pues forman parte de todo lo que nosotros conocemos como gestión de riesgo. Eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, equipos de protección personal, etc. Pero cuando nosotros establecemos una matriz, la premisa o el pensamiento de una matriz es evitar que el accidente se produzca por medio de los controles que establecemos sobre ese evento. Pero una vez que el accidente se produce, entra a ser protagonista nuestra tercera corona, que es el plan de emergencia. Entonces, el plan de emergencia, señores, es un documento que está totalmente casado con la matriz de riesgo y el reglamento de higiene y seguridad. Entonces, muchas veces me preguntan, Gabriel, ¿por dónde inicio para hacer un plan de emergencia? Pues el primer punto de partida es entender, conocer y aplicar pues, una adecuada matriz de riesgo. ¿Por qué razón existe un plan de emergencia? El plan de emergencia existe porque nosotros necesitamos protocolos de respuesta a emergencia que puedan reaccionar ante los posibles eventos que se pueden presentar en mi industria. Entonces, el primer error que estamos cometiendo, y eso está afectando el desempeño de nuestros simulacros, señores, es tener un plan de emergencia donde tenemos 200 hojas escritas de material relleno, lleno de conceptos, definiciones, un montón de cosas que al momento de que se presente un evento van a ser poco o nada relevante. Porque les aseguro que cuando a usted se le esté quemando la planta, no va a ser importante ponerse a leer las clasificaciones, que es un medio de salida, todos esos conocimientos forman parte del entrenamiento, pero toda esa cantidad de conceptos terminan siendo la mayor porción de nuestro plan de emergencia, toda información de relleno de nuestro plan de emergencia, y le dedicamos unas cuantas hojas a los protocolos de respuesta a emergencia. ¿Y qué normalmente vamos a encontrar en un plan de emergencia? ¿O cuál es el error que yo normalmente encuentro en un plan de emergencia? Cuando vemos los protocolos de respuesta a emergencia, ¿cómo apagar un fuego con extintores? ¿Cómo colocar un vendaje? ¿Cómo colocar un entablillado? ¿Cómo actuar en una quemadura? Entonces, todos tenemos protocolos tan genéricos que existe un completo divorcio entre nuestro plan de emergencia y nuestra matriz de riesgo, señores. Debemos acostumbrarnos a que nuestros protocolos de respuesta a emergencia deben tener nombres y apellidos en función a nuestra evaluación de riesgo. Si nosotros determinamos que nuestro riesgo, uno de nuestros riesgos más importantes, es, por ejemplo, el choque simple entre dos vehículos, porque resulta que mi empresa es una empresa logística que transporta materiales desde una provincia a otra, pues yo debo tener un plan de respuesta a emergencia específico para actuación en caso de choques simples. Y si quiero un mayor nivel de detalle, especificando el sector donde probablemente pueda estar el auto, porque no es lo mismo responder en un evento que tenemos en una autopista altamente concurrida a lo que podemos tener, por ejemplo, en una vía de segundo orden, en una carretera. Y que el hazard road, las condiciones de riesgo de la vía también pueden formar parte de nuestro plan de emergencia. Entonces debemos dejar de tener planes de emergencia genéricos, ¿ok?, de información que no es en lo absoluto útil al momento de responder en una situación de emergencia. Y tenemos que personalizar nuestro plan de emergencia en función a las necesidades de mi organización. Entonces, bien, segunda clave del éxito, la resiliencia, señores. Y la resiliencia es muy importante. Pareciera ser obvio, pareciera ser sencillo, pero a veces no es tan aplicado.
y es la capacidad de adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Veo que las empresas normalmente colocan una gran pancarta, un gran cartel en la entrada de su organización. Nos llenamos de orgullo de tener 5.000 días sin accidente. Entonces, cuando entramos a leer los procedimientos, nos encontramos procedimientos que dicen, no, mira, son accidentes reportables que generaron lesión con más de 3 días de reposo, porque todo lo que no entra dentro de esa categoría nosotros no lo llamamos accidente. Entonces, nosotros mismos nos inventamos excusas para no impactar nuestras estadísticas, pero internamente no hacemos el autoanálisis de si realmente estamos generando los cambios necesarios para que esos eventos que constantemente estén ocurriendo se detengan. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer simulacros, es importante actuar tratando de recrear los eventos que nos han pasado, incluso cuando estos nos generaron daño. Si nosotros tuvimos un incidente de gran potencial en nuestra organización, tenemos que procurar recrear ese evento a un tiempo cercano a la fecha que se ocurrió el evento para tratar de ver cómo haríamos si algo como eso llegara a pasar de nuevo. ¿Cómo haríamos si, por ejemplo, esa persona que se cortó la mano manipulando una herramienta, cómo haríamos? Probablemente lo hicimos bien, lo hicimos mal, pues eso formará parte de la investigación, pero si eso nos volviera a pasar, ¿cómo haríamos? Entonces, la resiliencia es importante, tener la capacidad de adaptarse y plantear dentro de nuestros simulacros los eventos que nos han pasado y tratar de recrearlo a ver cuál sería nuestra respuesta ante una situación como esa. Y eso también debe formar parte de nuestro plan de emergencia, sobre todo aquellos que generaron importantes impactos sobre nuestra organización y sobre el personal. Entrenar al personal sobre sus escenarios, señores. Eso es muy, pero muy importante. Yo diría que de las 12 principios y claves para un simulacro exitoso, yo creía que este tercero es de los más importantes, señores. Porque como bombero profesional, siempre llegan mis solicitudes de empresas que quieren aprender o quieren entrenar a su personal, a su brigada, para convertirlos en bomberos tácticos que puedan reaccionar ante incendios de 22 metros, que puedan operar extintores, que puedan atender emergencias con hemorragias, con fracturas. Quieren convertirlos en unos verdaderos expertos en la respuesta a emergencia. Y ojo, eso no está mal. De hecho, eso está excelente. El problema es que en ocasiones el entrenamiento es muy alejado a los eventos que pueden ocurrir. Entonces, el entrenamiento más desafiante no necesariamente es el más útil, porque si yo trabajo en una oficina y de pronto mi mayor probabilidad de accidente es, por ejemplo, que yo reciba una caída porque me resbalé con la alfombra o porque me golpeé con una gaveta abierta o porque algún objeto de un armario me golpeó y me cayó la cabeza, pues yo debo entrenarme sobre esos escenarios, ¿ok? He visto empresas que incluso me solicitan cursos de rescate vertical cuando ni siquiera hacen trabajo en altura, solo para que el personal viva la experiencia. Entonces, aquí cometemos errores, señores. El entrenamiento debe ser útil y el entrenamiento, para que sea útil, tiene que ser cónsono con los escenarios de riesgo que han sido identificados. Debe haber una estrecha relación. Cuarta clave, evaluar la competencia del instructor. Cada escenario tiene sus propias dificultades, señores. Y cuando digo la competencia del instructor, no puede existir un instructor todero, porque hay personas muy buenas, expertas, por ejemplo, en el sector petrolero, un sector donde he tenido la oportunidad de desempeñarme mucho tiempo. Y hay personas muy buenas y expertas en el sector minero, y hay personas muy buenas y expertas en el sector aeronáutico, en el sector alimentos, en diferentes frentes de trabajo. Y ese instructor puede tener conocimientos de cómo entender y operar en una situación de emergencia, pero no necesariamente tiene la competencia necesaria en función al trabajo que usted ejecuta. Un caso particular, por ejemplo, en algún momento invitamos a un cuerpo de bomberos a entrenar una brigada en una operación petrolera de gran magnitud. Los bomberos normalmente se entrenan para apagar incendios en entornos urbanos, ¿okay? Donde el principal agente extinguidor obviamente es el agua, como ustedes conocen. Pero en un tanque que tiene almacenados 52.000 barriles de petróleo,
Para poder apagar un incendio de ese tipo, nosotros tenemos que emplear y aprender a calcular y establecer fórmulas para poder calcular una aplicación de agua espuma adecuada para generar una cobertura necesaria que pueda extinguir el fuego. El hecho de ser bombero no nos hace competente para apagar incendios bajo esas condiciones. Entonces, por eso hay que validar mucho la competencia del instructor para el propósito que yo tengo definido. ¿Por qué razón, señores? Porque a veces, lastimosamente, lo que vemos en el manual no es estrictamente igual a cómo las emergencias pasan. Entonces, bajo estos escenarios, señores, un caso muy particular que tenemos con esto, y obviamente con el respeto de todos los que se dedican a esta hermosa profesión de enseñar, muchas personas enseñan, instruyen y recomiendan a sus participantes acciones que en su vida han ejecutado. Por ejemplo, les doy un caso particular con el tema de los simulacros. No hay nada más alejado a la realidad de un incendio que apagar un incendio en una caneca de combustible. Esa es la mentira más grande del mundo, porque un incendio en condiciones reales tiene una propagabilidad vertical, horizontal, que se considera bajo la norma NFPA 10 como fuegos tridimensionales, que se propagan en todas las direcciones, y que ese tipo de eventos no los vamos a recrear dentro de una caneca con gasolina. Entonces, si nosotros vendemos la idea al participante de que esa es la manera con la que operamos los extintores y que de esa manera usted va a apagar un fuego, va a ser un conocimiento interesante sobre el manejo del equipo, pero tampoco podemos generarle esa expectativa de que en una situación real el fuego se va a comportar de esa manera. ¿Por qué usted lo apaga tan rápido? Porque el fuego está contenido dentro de un cuadro de 1x1. Pero en una situación real no va a ocurrir de esa manera. Entonces, ¿qué nos va a dar la habilidad para poder transmitir ese conocimiento a nuestro participante? Pues la experiencia de haberlo hecho, el haber estado ahí, el haber apagado un incendio, el haber actuado en primeros auxilios, el haber actuado en una situación de derrame, el haber estado en la emergencia. No, creo que nos va a dar la competencia necesaria para poder transmitirla a nuestros participantes. Entonces, cada escenario pues, tiene sus propias dificultades. ¿Ok? Punto número 5, señores, proveer de los recursos necesarios. Un simulacro, les digo de entrada, no es económico si lo hacemos bien. ¿Por qué razón? Porque un simulacro deben emplearse los recursos tal como si se tratara de una situación real. ¿Ok? Entonces he visto empresas donde me dicen, bueno, vamos a simular que estamos usando el extintor, pero no lo percuten porque después hay que recargarlo. Vamos a simular que vamos a usar las vendas, pero no abran el empaque porque después hay que reponer la venda. ¿Ok? Vamos a simular que utilicemos el kit de derrame, pero no utilicen el corcho absorbente ni el acerrín porque pues, eso genera un costo. Ni vayan a utilizar los paños absorbentes porque son costosos, señores. Si usted tiene esa premisa de no consumirse el recurso en el simulacro, a partir de ahí ya el simulacro no va a tener el resultado esperado. Porque un ejercicio, señores, es tratar de recrear el evento a su máxima expresión, ¿ok? Y cuando recreamos el evento a su máxima expresión, eso incluso conlleva emplear los recursos para actuar ante la emergencia. Porque no podemos tratar de simular cómo operar un extintor. Hay que operar un extintor. No podemos simular cómo operar un paño absorbente. Hay que operar un paño absorbente. Entonces, emplear los recursos es necesario y clave dentro de la ejecución de un simulacro. Mantener una adecuada señalización, señores. Antes de nosotros hacer los ejercicios, tenemos que validar que es entendible las vías y medios de salidas para que las personas puedan llegar a su punto de encuentro. Y aquí hay algo muy importante que debemos entender. A veces nosotros pasamos tanto tiempo en nuestro frente de trabajo, en nuestra empresa, que se hace más que obvio el medio por el cual nosotros tenemos que evacuar. Si usted realmente quiere validar si su sistema de evacuación funciona con respecto a la señalización, procure una persona que no sea de la instalación. Procure una persona, puede ser de la misma empresa, pero de otra sucursal, que venga y ponga en prueba si realmente la señalización funciona. Si esa persona la puede usted colocar en algún lugar de su instalación y solamente guiándose por su señalética ella logra llegar al punto de encuentro, usted puede decir que su sistema de señalización es eficiente. Pero si no lo logra, probablemente su señalización requiere ser mejorada. El saber diferenciar lo que son medios de evacuación y recursos, porque quienes emplean los recursos es diferente a quienes evacúan.
¿Quiénes evacúan? Todo el personal, sea contratista, sea visitante, sea propio, sea quien sea, debe evacuar. Mientras que recursos empleados por la brigada de emergencia. Y por eso la necesidad que sean documentos diferentes. ¿Okay? Un mapa de evacuación no puede ser el mismo que un mapa de recursos, porque genera una severa confusión y corremos el gravísimo riesgo de que una persona sin el entrenamiento necesario emplee un recurso sin autorización y el control de la compañía. Y aquí se da lo que conocemos como responsabilidad solidaria. Si una persona que no tiene nada que ver con la empresa tomó un extintor de nuestra organización, apagó un fuego, excelente, hay iniciativa, pero si en ese evento se quema, pues nosotros vamos a tener que explicar por qué alguien que no tenía nada que ver con la empresa tomó un extintor para apagar un incendio nuestro. ¿Okay? Entonces ahí somos solidariamente responsables de las consecuencias que ocurren. Entonces, tomemos en cuenta que los recursos son dispositivos empleados para personal capacitado, entrenado, certificado y autorizado. ¿Okay? Clave número 7. Okay, ya le voy a meter un poquito de acelerador para no alargarnos tanto. Plantear escenarios creíbles, señores. La credibilidad es clave en la respuesta. ¿Por qué razón? Porque queremos hacer un simulacro, el gerente nos aprueba el simulacro, y usted quiere probar todas las emergencias catastróficas el mismo día. Entonces usted plantea que una persona iba bajando las escaleras, iba bajando las gradas, se resbaló por las gradas, se fracturó una pierna, pero justo en ese momento había un charco de un químico peligroso, inhaló, se intoxicó, y ese químico peligroso entró en contacto con un enchufe, generó un cortocircuito y la empresa se quemó. Entonces, cuando usted le plantea eso al resto del personal, pues la gente le pierde seriedad al simulacro por la carencia de credibilidad. No lo creen que algo como eso realmente va a pasar, al menos no todo al mismo tiempo. Entonces nosotros debemos entender que un simulacro no consiste en que usted quiera probar todo el plan de emergencia el mismo día y en el mismo evento. Usted debe probar un aspecto del plan para ver si realmente funciona. Usted quiere probar una parte del plan, no va a probar el plan entero. Porque si intenta probar el plan entero, lo que va a pasar es que su planteamiento va a carecer de credibilidad. Punto número 8. Elaborar un guión, señores. No debemos improvisar. Y yo sé que aquí muchos podrán cuestionarme porque han asistido a cursos, a capacitaciones, donde siempre les plantean la necesidad de improvisar en una situación de emergencia, señores. Y aquí, con total responsabilidad, yo les puedo decir, y con todo respeto, quien se los ha recomendado, quienes lo recomienden, que es un gravísimo error. La improvisación es solamente el sinónimo de un grave error, de la falta de planificación y la falta de controles primarios dentro de nuestras organizaciones. Nosotros podemos improvisar en la calle, en una visita en la montaña, estando de vacaciones, podemos improvisar en nuestra casa porque probablemente no tenemos recursos ni una gestión de riesgo adecuada dentro de nuestra vivienda, aunque no es lo adecuado, pero en una empresa, señores, donde usted tiene un reglamento, donde usted tiene una matriz de riesgo, donde usted tiene un plan de emergencia, donde tiene un análisis de recursos, donde usted desarrolló un plan de emergencia y determinó los recursos necesarios para atender sus emergencias, usted no se puede dar el lujo de improvisar, porque aunque usted pueda inmovilizar una pierna con 2 cartones, nunca va a lograr el nivel de rigidez que le puede aportar una férula rígida que cumple un propósito específico bajo el cual fue diseñado. Aunque usted pueda hacer un collarín con 2 gorras, nunca va a lograr el nivel de control, del control cervical que le puede aportar un collarín. Nunca va a lograr el mismo efecto con una camilla, con una tablilla, que lo que puede hacer con 4 personas y una sábana. Puede hacerlo, puede lograr simular, emular estos equipos. Sí, la improvisación puede lograrlo, pero la improvisación resérvela para lugares donde no hay una adecuada gestión de riesgo. Porque cuando no hay una adecuada gestión de riesgo, recurrimos a la improvisación. Y es por eso que todo simulacro, señores, debe partir de un guión. Usted tiene que tener claro qué quiere probar. Mira, yo quiero plantear la situación en que un vehículo iba retrocediendo en el muelle de despacho y carga, y justo en ese momento iba pasando el analista de almacén y lo golpeó. Y se produjo un politraumatismo por el impacto del vehículo. Yo quiero probar qué haría mi equipo, mi brigada, en una situación como esa. Pues yo voy a elaborar un guión de lo que yo quiero probar en una situación como esa. ¿Cuál es el resultado que yo espero de ese ejercicio? Y después,
con el resto de los documentos que voy a elaborar más adelante, comprobaré si eso que yo quería validar realmente lo estamos haciendo bien o requiere generarse cambios para aumentar nuestra capacidad y nuestro nivel de respuesta. Clave número 9, señores, medir el desempeño. Y cuando hablo de medir el desempeño, cada simulacro debe fijarse objetivos que puedan ser medidos. Si mi propósito es evacuar al personal, pues probablemente yo voy a tener que medir cuánto tiempo demora el personal en salir. Si mi propósito es apagar incendios, pues yo voy a tener que medir cuánto tiempo demora la persona en tomar el extintor más cercano y llegar al sitio del incendio. Y después de eso voy a tener que medir cuánto tiempo demora en apagar el fuego. Y después cuánto tiempo demora en remover las cenizas para que el fuego no se reavive. Entonces, no hay un formulario único para medir los simulacros. La hoja de medición del simulacro se construye a partir del guión, en función a lo que yo quiero comprobar, a lo que yo quiero probar. Y todo simulacro debe derivar en un informe donde se establezca un plan de acción por cada ejercicio. Si yo hice el ejercicio y yo creí que en 20 minutos podía evacuar a todo el personal y lo hice en 30, pues yo voy a tener que establecer un plan de qué voy a hacer ahora para llegar a esos 20 minutos que yo tengo planteado. Si yo estimé que con 2 extintores podía apagar esa caneca y empleé 6, pues yo tengo que establecer un plan de cómo lo voy a lograr, ¿ok? Si yo tenía pensado que íbamos a poder evacuar a 3 personas en camilla, pero solamente logré hacerlo con una, pues yo tengo que hacer un plan para ver cómo voy a llegar a esos niveles de eficiencia que yo me estoy planteando. Entonces, si su simulacro no deriva en un plan de acción, su simulacro perdió por completo el objetivo. La retroalimentación, señores. No sirve que usted como técnico en seguridad sepa cómo le fue en el simulacro. No sirve que usted conozca las acciones necesarias para mejorar si esas acciones no son comunicadas al resto del equipo. Y cuando digo comunicadas al resto del equipo, no me refiero ni a talento humano ni al gerente general. Me refiero a todo el personal. El personal tiene todo el derecho, y yo diría que hasta el deber, de conocer el resultado de los simulacros, saber en qué fallaron, saber en qué acertaron, saber qué pueden mejorar para la próxima vez que lo hagan, pues tener un mejor resultado. El involucramiento es sumamente necesario en la respuesta a emergencia. Acuérdense que las emergencias no distingue ni cargo, ni raza, ni color, ni género, ni edad, ¿okay? Ni etnia, ni procedencia. Un accidente le puede ocurrir a cualquiera y por tanto, quienes formamos parte del plan de emergencia, todos y cada uno de los que integramos la organización. Y por eso ellos merecen enterarse del resultado de esos simulacros. Y clave número 3, señores, repetirlo. Hicimos el simulacro, no obtuvimos el resultado esperado, no salió como yo quería, como yo lo había planteado en el guión, pues simplemente voy a hacer un informe de eso y voy a archivarlo. Pues no. Pues una vez teniendo el precedente de lo que hicimos la primera vez, transcurrido un cierto tiempo de ese simulacro, debo probar nuevamente a ver si a partir de las acciones correctivas mejoro mi capacidad de respuesta y logro tener un mejor resultado de desempeño. De eso, señores, se trata el plan de emergencia. De eso se trata el ejecutar un simulacro. 12 claves, señores, que lograrán que nuestro resultado, nuestra eficiencia, sea supremamente mayor al momento de plantear la simulación de esos eventos. Porque algo que debemos recordar siempre, es una frase que caracteriza todas mis capacitaciones, y es que el estar preparado, señores, siempre marcará la diferencia. Muy bien, Robert. Perfecto, Gabriel. Bueno, muchas gracias por la información que nos has brindado. Es importante hacerles mención que esta información igual se les va a compartir. Ustedes tal vez ya se registraron, a todos sus correos les va a llegar la información. Vamos a compartir también en nuestras redes.
Vamos a proceder ahora a la fase de preguntas, ¿bien? Y para ello vamos a iniciar con las preguntas que hicieron las personas que se registraron, ¿bien? Entonces, de todas las personas que se registraron, hay algunas preguntas que fueron seleccionadas al azar y que pues vamos a hacerte mención en este momento. Luego vamos a proceder con las personas que están en sala, ¿bien? Las personas que están en sala, lo importante es que si tal vez Gabriel ya respondió a un tema, pues ya no sería necesario repetir esta pregunta. Entonces, Claro. sobre todo para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos disponible en este pequeño conversatorio. La primera, una de las cosas que preguntaban algunas personas al momento que se registraron es si es una exigencia legal, si existe alguna normativa que obligue a la realización de simulacros en las empresas. La autoridad en el manejo de respuesta a emergencias aquí en el Ecuador es derivada a las unidades de bomberos de cada uno de los cantones. Y por medio de sus protocolos internos, sus ordenanzas metropolitanas, se establece el requerimiento o la legalidad de los simulacros. Normalmente, en la mayoría de los cantones, en sus protocolos internos, se establece que todas las empresas al menos deberían hacer un simulacro por año. ¿Okay? Y esto va a variar en función a los requerimientos de cada una de las ordenanzas metropolitanas, dependiendo del lugar en el que quede la empresa. Eso lo pueden consultar directamente en el municipio o directamente con la unidad de los bomberos. Muchos cuerpos de bomberos, por ejemplo, han ido migrando el requerimiento de actualización del plan de emergencia de 1 año a 2 años. Esa autoridad, pues básicamente, está delegada en las unidades de bomberos. ¿Ok? Ahora, en términos prácticos, cada cuánto nosotros deberíamos hacer un simulacro, si nosotros queremos probar los escenarios de riesgo en nuestra organización, pues yo les aseguro que con un simulacro al año, pues no vamos a lograr ese objetivo. En términos internacionales, nosotros tenemos diferentes estándares, como el estándar NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana. ¿Okay? El Código de Seguridad Humana procura que nosotros probemos que nuestros medios de evacuación y los medios de egreso son realmente confiables y seguros. Entonces nosotros podemos requerir diferentes códigos normativos para establecer la necesidad de establecer simulacros. ¿Okay? Es importante que los simulacros van desde lo administrativo hasta lo más táctico y operacional, y que estos simulacros ocasionalmente pueden involucrar la participación del cuerpo de bomberos. Si, por ejemplo, su propósito es probar, si usted llama al cuerpo de bomberos, realmente ellos van a llegar en el tiempo establecido. Y eso es coordinable con el bombero, y el bombero, más allá de tener la posibilidad de ayudarlo, tiene la responsabilidad de hacerlo. ¿Okay? El cuerpo de bomberos de su localidad tiene la responsabilidad de participar de sus simulacros, en la cual usted tiene que elaborar un oficio y entregarlo a su unidad de bomberos para que los invite a participar de ellos. ¿Okay? Muy bien. Ahí respondiste a muchas inquietudes que que estaban planteadas dentro de las personas que se inscribieron, ¿no? Entonces te planteo otra. Algunas personas dicen, bueno, pero si yo estoy en una empresa de 10 trabajadores, de 8 trabajadores, ¿es necesario realizar simulacros? O sea, al ser una empresa pequeña, es lo que veo, la inquietud, ¿necesitaré o no necesitaré hacer el simulacro como tal? Mira, es una excelente pregunta. Y cuando hablamos de legalidad, pues lastimosamente el tema de emergencias, las normas en Ecuador datan de hace muchos años atrás. Por ejemplo, tenemos el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios. El mismo reglamento establece en su artículo 169 que toda empresa o entidades con un número superior a 20 deberían tener una brigada contra incendios. Y el mismo reglamento, en su artículo 275, establece que todo establecimiento industrial y fabril contará con un personal especializado en seguridad contra incendios. Proporcionalmente a la escala productiva, deberá contar con un comité de seguridad y, además de eso, con una brigada de incendios. Entonces, dentro del mismo reglamento tenemos dos criterios diferentes. Ante esa realidad, pues mi percepción y más acertada es el artículo 275 del reglamento, que establece que independientemente en número de empleados en función a la escala productiva, toda empresa debe tener un sistema de respuesta a emergencia, y eso conlleva hacer simulacros. Es decir, el simple hecho de que usted sea una empresa y tenga un trabajador, usted debería probar la capacidad de respuesta de ese trabajador. Muy bien, gracias Gabriel por tu aclaratoria. Hay otra pregunta que se repetía bastante en las personas que se inscribieron y es, en temas de pandemia, ¿es viable y es, digamos, saludable realizar los simulacros? Mira, una excelente pregunta.
A nivel internacional, nosotros utilizamos un estándar que se llama NFPA 1600, ¿ok? El NFPA 1600 es el estándar de crisis, emergencias y continuidad del negocio, ¿ok? En la cual las emergencias ahora están integradas dentro de los planes de continuidad operativa de las organizaciones y en los cuales incluso los aspectos relacionados al COVID-19 y la pandemia forman parte integral de nuestra respuesta a emergencia, ¿ok? Las personas con COVID o sin COVID también se accidentan. ¿Y qué es lo que va a cambiar ahora a partir de la pandemia? Que parte del conocimiento que nosotros debemos impartir en nuestras capacitaciones de brigada, pues son los protocolos de bioseguridad para que podamos atender víctimas a pesar de las medidas de control que deben ser implementadas, ¿ok? Así que es totalmente válido y necesario, más allá de válido, necesario que hoy en día las brigadas estén totalmente formadas y capacitadas en los protocolos de bioseguridad para atender y socorrer a víctimas. Muy bien, ahí tomamos algunas de las preguntas, ¿no? Porque digamos que se registraron algunas personas, ahí el resumen de algunas de las inquietudes. Vamos entonces ahora con las preguntas del chat y luego pues te damos la palabra a Alfredo y a aquellas personas que quieran también participar con su micrófono. Eduardo, ya tu pregunta creo que fue respondida en cuanto a la frecuencia de los simulacros. Alexander plantea un caso, dice, ¿qué cree usted que durante el desarrollo de un simulacro y al momento de evacuar por las gradas se tropieza y cae al mismo piso? Esta persona estaba embarazada y luego denunció a la empresa porque no estaba de acuerdo con este simulacro. Y qué bueno que nos hacen esta pregunta porque allí viene la otra parte. ¿Es necesario avisar a los trabajadores? Una situación como esta, ¿cómo la ves tú, Gabriel? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, ahí hay varias preguntas ocultas dentro de la misma pregunta. La primera, los accidentes que ocurren en un simulacro, ¿son considerados accidentes de trabajo? Obviamente sí, son accidentes de trabajo, incluso así está establecido en la ley. En actividades de salvamento, incluso los brigadistas que se accidentan formando en función de actividades de salvamento bajo las instrucciones encomendadas por la organización, son también considerados accidentes de trabajo. Es decir, si una persona se accidenta en un simulacro, es un accidente de trabajo. ¿Okay? Partimos primero de esa definición. La segunda, que me preguntan, ¿una persona puede negarse a participar de un simulacro? No, la ejecución de un simulacro es de carácter obligatorio por todas las personas que integran la organización. Pero algo que debemos considerar, creo que alguien está compartiendo pantalla. Muy bien, perfecto. La persona no puede negarse de participar del simulacro. Y ahora una pregunta muy importante que comentaba Robert, nosotros debemos comunicarle al personal que vamos a hacer un simulacro. Pues una pregunta un poco relativa, ¿no? Y esto dependerá de diferentes factores. Por ejemplo, tradicionalmente muchas empresas tienen la percepción de que hacer un simulacro tienen que hacer sin avisarse a nadie para ver cómo las personas reaccionan ante una situación de emergencia. Con toda confianza yo les puedo decir, si usted no entrena al personal, si usted no dirige al equipo en función de la respuesta a emergencia, si usted no le da instrucciones claras a la gente de lo que tiene que hacer, pues el resultado más probable es que el simulacro va a ser un fracaso. Entonces, ¿qué sentido tiene probar algo que de entrada probablemente va a salir mal? ¿Ok? Entonces, nosotros hacemos esos simulacros no informados después de un largo trabajo de entrenamiento, de capacitación y simulacros notificados para medir la capacidad de respuesta de nuestro personal. Pero no intentemos sorprender a las personas porque lo más probable es que el simulacro pues no va a salir bien, porque nadie nace con el conocimiento adquirido de lo que debe hacer en una situación de emergencia. Somos nosotros como organización los que debemos formar al equipo para que sepa qué hacer. Muy bien, Gabriel, gracias. Cristian nos ha dejado la pregunta por varios medios, así que vamos a tomarla. Nos pregunta, ¿cómo puedo estructurar una matriz de competencia para mis brigadistas? La matriz de competencia, pues va a depender nuevamente de los escenarios, por decirte algo. Si nosotros tenemos el combate a incendio con extintores, pues tendremos que entrenar a nuestro equipo en la NFPA 10. Si nosotros tenemos combate a incendio con espuma, vamos a tener que poner NFPA 30, que es líquidos inflamables. Si vamos a tener
sistemas de red hídrica, vamos a tener que entrenar a las personas en sistemas de red hídrica. Entonces va a depender de nuestros escenarios de riesgo. Yo no voy a entrenar a alguien en el manejo de derrames, pues si no tengo químicos almacenados. Entonces yo voy a establecer mi matriz de capacitación de mis brigadistas en función a los escenarios de riesgo que yo he identificado. ¿Ok? Perfecto. Y Rocío nos dice que cómo manejar en temas de simulacros al personal vulnerable. Es una de las Excelente preguntas. pregunta. Y es que dentro de las brigadas de emergencias, nosotros debemos tener responsabilidades individuales que puedan actuar y reaccionar ante esas características de nuestro personal. Por decirles algo, podemos tener personas con discapacidad motriz, pero podemos tener casos más complejos aún. Podemos tener un caso de una persona que, por ejemplo, tiene alguna discapacidad neurológica que ante una situación de un ruido peculiar como el de la alarma, puede salirse de control y contexto. Y esa persona tiene que entrenarse en cómo poder ayudar a una persona en una situación como esa, porque es bastante sencillo que una persona pueda salirse de control, salirse de contexto. Una persona con diferentes síndromes, como por ejemplo síndrome de Down, por ejemplo, la persona tiene que tener la capacidad de saber qué hacer y cómo ayudar a una persona en una situación de ese tipo. Y es por eso que nuestra brigada no solamente debe entrenarse para ayudar a la mayoría de los trabajadores, sino a aquellos que requieren un apoyo especial por parte de nosotros como equipo de brigada. Y esas son habilidades que deben ser formadas en nuestro equipo. Muy bien, ¿Sí? Gabriel, gracias. De esa manera concluimos las preguntas del chat del Zoom. Vamos ahora sí con las personas que querían hacer una intervención a través de su micrófono. A ver, ingeniero Alfredo, le escuchamos. Gracias, Robert. La verdad es que estoy muy interesado en conocer en qué momento uno tiene que declarar, de acuerdo a la fase del fuego, hacer una evacuación. Aquí tenemos nosotros normativas que no nos dicen realmente en forma clara cuál es la fase en la que debe iniciarse una evacuación. Por favor, ojalá que Gabriel me escuche y me pueda dar una orientación. Gracias. No, claro que sí. Es una excelente pregunta la que nos hace el compañero, ¿verdad? Y nosotros en todo debemos tenemos una segmentación en el tiempo de vida de un siniestro. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Y la segmentación incluso está normada por diferentes códigos internacionales. La segmentación consta de 10 pasos, estimado Alfredo. Desde el momento que inicia un evento hasta el reconocimiento hay un proceso conocido como desarrollo libre. ¿Okay? Del proceso de desarrollo libre, luego tenemos el reconocimiento de la detección, otra etapa conocida como el desarrollo permitido. En la detección, que la detección se da por elementos iniciadores, y el elemento iniciador puede ser un detector de humo o puede ser una persona que activa un pulsador o una persona que simplemente pega un grito. Esos pueden ser los diferentes elementos iniciadores. En esa situación, cuando nosotros tenemos un sistema contra incendio que está adecuadamente diseñado, nosotros tenemos sectorizadas nuestras alarmas de emergencia y nuestras alarmas de evacuación. Y atendiendo a tu pregunta de manera más concreta, un sector que no se ve afectado por la presencia del fuego en otro, pues no necesariamente tiene que ser evacuado. Lo ideal es que pudiéramos evacuar toda la instalación. Pero imagínense una instalación en la que tenemos 3.500 trabajadores y tenemos un fuego que se encuentra en un sector supremamente alejado, la complejidad logística que conlleva tener que evacuar un número tan grande de personas. ¿Okay? Entonces, más allá de controlar un riesgo, vamos a generar un nuevo riesgo, porque evacuar también es un riesgo. ¿Ok? Tenemos personas que pueden salirse de control, personas que entran en nervio, que entran en pánico, y ante eso nosotros también tenemos que actuar. Entonces, por eso debemos controlar muy bien la manera en la que evacuamos y el por qué evacuamos. Específicamente en el caso de incendios, probablemente la evacuación en algunos casos será necesaria, pero por ejemplo en los casos de primeros auxilios he visto empresas que cuando se da el caso de que tienen un herido, tienen una fractura, algún tipo de accidente, el procedimiento de ellos de plan de emergencia dice corre y toca el pulsador más cercano. ¿Qué de relevante puede ser evacuar el resto de personal cuando el accidentado es uno y debe ser atendido por los brigadistas? Entonces, debemos tener mucho control con el uso de las alarmas, porque el usar las alarmas de manera desproporcional nos va a dar falsos positivos, y cuando tengamos reales emergencias que requieran la evacuación de todo el personal, las personas probablemente no van a creer en la alarma. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de la alarma. Excelente pregunta, Alfredo. Muy bien. Alguien también ha preguntado por varios medios, entonces
entiendo que eso lo vamos a ver de manera particular dentro del curso, pero nos dice cómo hacer un simulacro en un hospital. Plantea ese caso puntual. No sé si puedes dar una orientación, sabiendo que no podemos tal vez dar toda la explicación al respecto, pero para saldar esta inquietud. En un hospital, preguntan. Sí, en un hospital. Es una excelente pregunta. Y para el que hizo esa pregunta, pues le invito a que participe en nuestro curso de simulacro, porque el Código de Seguridad Humana dedica un capítulo especial a los hospitales. Por ejemplo, un código de principio de sistemas de evacuación en hospitales establecen que los hospitales deben tener alas separadas, porque las evacuaciones en los hospitales se hacen de manera horizontal, no vertical, como normalmente estamos acostumbrados en los edificios. Desde el diseño de la ingeniería en los hospitales, se establece en el Código de Seguridad Humana 101 que nosotros deberíamos tener un ala que tiene una ingeniería, una base y una estructura totalmente separada del otro ala del hospital. Incluso en terremotos, en ciudades donde se aplican muchos códigos de construcción bastante eficientes, seguramente han visto fotos donde un ala del hospital está totalmente colapsada y derrumbada y el otra ala está totalmente intacta. Eso se hace con el propósito de que cuando son pacientes, pues probablemente la evacuación vertical no sea la mejor alternativa. Y ante esa realidad se utiliza un concepto de compartimentación, ¿ok? Y muros cortafuegos para separar un ala del hospital con respecto a la otra. Y las evacuaciones en los hospitales se hacen de manera horizontal, ¿ok? Así que, pues, los invito a participar de este curso de diseño de planes de simulacros, ¿ok? Donde vamos a abordar de manera mucho más amplia cada uno de estos conceptos para que tengamos una idea bastante clara de cómo elaborar un guión, de cómo evaluar un simulacro, de cómo establecer un informe, de cómo establecer acciones correctivas, de cómo conectamos el reglamento con la matriz con el plan de emergencia y el plan de emergencia con el simulacro y cómo todo existe una adecuada sincronía. ¿Cómo se utilizan las puertas de evacuación? Las puertas de evacuación también se establecen en el Código de Seguridad Humana y va a depender de la ocupación, ¿ok? Ellas normalmente están previstas de una barra antipánico, ¿ok? Con el propósito de que nosotros podamos presionar la barra antipánico y apertura de la salida para lograr que las personas que ocupan ese lugar puedan llegar hasta un punto seguro. En el caso de los edificios, cuando los edificios nuevamente, vuelvo y les repito, se aplican el código de la construcción, el área, por decirlo así, el hueco de las gradas es el punto de llegada en la evacuación. Nosotros evacuamos horizontalmente y cuando entramos, sobrepasamos la puerta de salida de evacuación, el llegar ahí ya es el sitio seguro por el cual nosotros podemos evacuar, porque al igual que el caso de los hospitales, hay muros cortafuegos que separan la torre de la grada del resto de la estructura, ¿ok? Muy bien, no sé si en sala alguna otra persona, por allá, por allí tenemos a Rocío. Rocío, te escuchamos. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Gabriel. No sé si me escuchan perfecto ahí. Fuerte y claro. Perfectamente. Ok, tengo dos inquietudes. Claro. La una es, por ejemplo, si tú haces un simulacro, ¿tú crees que sea necesario, por ejemplo, si estás haciendo un simulacro de incendios, que tú tengas ahí la presencia, en este caso, del cuerpo de bomberos? O si vas a hacer un simulacro en el caso de un accidente, que tengas la presencia, no sé, de algún delegado del Ministerio de Salud, que te pueda de pronto dar como más credibilidad al simulacro. ¿Es necesario o no? La respuesta a todas las preguntas, como siempre, depende. Depende de lo que queramos probar. Si nosotros queremos probar cómo reacciona nuestro personal, pues no es necesario, porque ojo, por ejemplo, en el caso de los extintores, ellos van a funcionar en los primeros segundos a minutos desde el momento que el fuego empieza a propagarse. Si usted piensa llamar a los bomberos para apagar un incendio con un extintor, cuando los bomberos llegan a la escena, ya probablemente se habrá propagado de tal manera que no habrá poder humano que pueda apagarlo con un extintor. Entonces, si nosotros queremos probar nuestro sistema de red hídrica, pues convenientemente podemos invitar al cuerpo de bomberos que llegue al sitio, sobre todo porque normalmente en brigadas industriales contra incendios, el uso de las mangueras solamente están colocadas en tal sitio, pero bueno, esa información la vamos a desarrollar más en la capacitación, están colocadas para que sean empleadas por los bomberos, porque para el combate al fuego
o bajo su presión de agua en interiores, necesitamos equipos de protección autocontenida y trajes de protección contra el fuego que tengan capaces de resistir al menos 600 grados. Y en nuestra instalación no tenemos ni equipos de aire autocontenido, ni tenemos trajes de protección contra el fuego, no están autorizados a operar las mangueras. Solamente el combate se haría desde exteriores como medio de enfriamiento. El combate desde interiores sigue siendo responsabilidad del cuerpo de bomberos. Y bajo esos escenarios, sí invitaríamos al cuerpo de bomberos. Ah, ok. Otra consultita adicional nada más. Te comento esto porque eso nos pasó en un simulacro, ¿no? Sí se había mencionado el simulacro al personal. Era un simulacro de sismo, ¿no? Que es por lo general lo que sucede, eso sucedió en Quito. Claro. Y en ese simulacro, obviamente, todo salió bien, digamos que todo salió perfecto. Hubo el caso de un sismo, o sea, se dio el sismo, y realmente el simulacro, todo lo que se aprendió en el simulacro no se hizo, no se respetó. Inclusive, no sé si es bueno saber tal vez algunas fobias que tiene algún tipo de personal, porque te comento, en mi caso, compañeras mías de trabajo se desmayaron, no quisieron salir, se encerraron en los baños. Cuando en el simulacro, como te digo, se desarrolló de la mejor manera. Tal vez tú me puedas aconsejar en esos casos, a cómo se debería abordar estos temas, no sé. Estimada Rocío, ¿no? Rocío. Sí, Rocío, ajá. Rocío, pues ahí realmente lo que falló fue la formación, ajá. Sin duda alguna. La formación falló y ahí es donde les digo que a veces debemos validar la competencia de lo que queremos lograr. Ojo, no, hay instructores de todo tipo, pero hay que validar que ese instructor tiene la experiencia en lo que yo quiero lograr. Si yo quiero lograr que tenga experiencia en cómo actuar en una situación de terremoto, pues hay que validar que realmente puede transmitir ese conocimiento. Porque efectivamente, una situación de colapso estructural son situaciones sumamente complejas que a veces son difíciles recrear si no hemos estado en ellas. Entonces yo les menciono, por ejemplo, cuando hacemos prácticas de primeros auxilios y practicamos con un compañero y el compañero está como si estuviera acostado en el féretro. Usted jamás se va a encontrar un lesionado en esas condiciones. Usted se lo encuentra con un brazo hacia un lado, la pierna hacia el otro, desde el otro lado, volteado. Y si usted no sabe intervenir en una situación como esa, todo lo que practicó el día del curso va a ser nada o poco útil el día de la emergencia. Entonces, por esa razón, nosotros debemos recrear la máxima expresión de la emergencia. Pero para recrear esa máxima expresión de la emergencia, pues probablemente habrá que haberla vivido. Entonces, cuando la capacitación falla, pues probablemente el resultado va a fallar. Pero nosotros no nos podemos quedar con el hecho de que el simulacro falló, como la clave número 12. Si un simulacro falló, se hace un informe, se detecta qué pasó y se repite. Y si vuelve a fallar, se repite. Y probablemente la tercera lo vamos a hacer muy bien. Y así como le decimos a los compañeros que hicieron mal, pues también tenemos que felicitarlos cuando los resultados son los esperados. ¿Okay? Entonces siempre hay que reforzar ese concepto en nuestro personal de que, bueno, no lo hicimos del todo bien, pero en unas 2 semanas, un mes, vamos a volver a repetir este mismo simulacro y vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Muchísimas gracias. Vale. Y cerramos esta ronda de preguntas con el compañero Fernando. Fernando, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? No. A ver, Fernando, no sé si tenías alguna inquietud, tal vez. Bueno, hasta tanto Fernando solventa allí tal vez el inconveniente que tenga, pues les comentamos lo siguiente. La próxima semana nosotros vamos a iniciar un curso de coordinación y dirección de simulacros. Este curso pues se va a desarrollar iniciando el día miércoles y concluyendo el día sábado. De 7 a 9 de la noche vamos a tener sesiones en Zoom, como la que estamos teniendo en este momento, y también vamos a tener el acceso a una plataforma virtual de aprendizaje. Bien, entonces la intención de este curso pues es
brindar todas esas herramientas que Gabriel nos ha estado comentando, ¿no? Por allí, cómo se hace un informe, cómo se hace la planificación, cómo se calculan los recursos que debemos tener, cómo o identificamos cuáles son los riesgos potenciales que podemos tener dentro de la organización y que deberíamos simular. Todo esto va a ser tratado tomando en cuenta, como siempre lo hacemos, el estándar nacional y también normas internacionales como las NFPA. Entonces, todo aquel que quiera participar, pues está cordialmente invitado. La inversión para este curso es de $40 incluido IVA. Tenemos 8 horas de sesiones en vivo y bueno, el acceso a la plataforma virtual por 1 año, igualmente es un curso de aprobación, ¿no? O sea, no es que solamente vamos a venir a una sesión, sino que vamos a aprender haciendo también. Y vamos a tener la guiatura de Gabriel para hacer toda la documentación y todo lo que requerimos para la implementación de manera efectiva de nuestros simulacros. Así que si usted desea participar, recuerde que tenemos los canales de comunicación por los cuales usted vio está ingresando a este seminario como tal. Y si usted se inscribe hasta el día de mañana, pues le vamos a dar un descuento especial de $5. Entonces, el costo para usted sería de $35 para participar en esta capacitación. Sepa que es una capacitación nueva, o sea, que estamos aperturando. La verdad que tenemos 20 cupos disponibles para participar, ya menos porque ya tenemos algunos inscritos, pero la intención es brindar una experiencia lo más personalizado posible. Les invitamos a no perder la oportunidad de participar en esta ocasión. Asimismo, pues tenemos otros 2 cursos que se están aperturando, que es el curso de formación de responsables de seguridad y también un curso de formador de formadores, un nivel un poco más avanzado, no solo para recibir el certificado, sino para recibir la formación y la competencia necesaria para ser un profesional más efectivo, ¿no? Una de las cosas que nos caracteriza y por las cuales nos esforzamos es para que nuestras capacitaciones no sean solo para obtener un certificado, sino que sean de utilidad para nosotros y que realmente nosotros podamos decir, bueno, después de la capacitación pude desarrollar ciertas habilidades que han contribuido a ser un mejor profesional. Así que será un gusto para nosotros poder contar con su participación. Gabriel, ¿por qué no nos podemos perder ese curso? Y con esto cerramos. No nos podemos perder ese curso, señores, por algunas razones. Primera, porque es el único curso en el país que tiene un alcance de ese tipo. Estoy tratando de replicar algo que nosotros hacemos en la Universidad de Texas y que estamos trayéndolo acá por primera vez y vamos a tratar de transmitir ese conocimiento, esa experiencia. Segundo, porque no hay mejor manera de hablar de las emergencias que haber estado en una emergencia, haber vivido una emergencia, y es lo que nosotros queremos transmitir con ese conocimiento. Y tercero, es la razón más importante, y es que con el conocimiento correcto, señores, salvamos vidas. Créanme que salvamos vidas. El estar preparados siempre va a marcar la diferencia, siempre va a marcar la diferencia, y espero que sean ustedes los que marquen la diferencia. Y que entendamos que hacer un simulacro, señores, no es un mero cumplimiento ni un mero requisito. Es la oportunidad que tenemos de probar que tenemos la capacidad de ayudar a un compañero que lo necesita. Así que, más allá del sentido, digamos, corporativo y legal que tiene el simulacro, el sentido humano que hay detrás de ese comportamiento y detrás de esa práctica y ejercicio. Así que es un curso que hemos hecho con muchísimo cariño, con muchísimo esmero, para que ustedes se lleven un excelente conocimiento y que, sin duda alguna, sé que lo van a aprovechar. Otra cosa que estábamos en conversaciones con Robert, tenemos proyectado entre todos los participantes, vamos a hacer unas evaluaciones, vamos a hacer ciertos ejercicios durante todo el curso y al finalizar el curso una prueba que es aprobatoria y de la participación que va a tener una ponderación del resultado del examen y el resto de los ejercicios que vamos a ir desarrollando en la capacitación. Al mejor desempeño, pues vamos a sortear un simulacro acompañado por mi persona en sus instalaciones, de los cuales usted únicamente pues, va a cubrir la logística del instructor para trasladarlo y no va a tener ningún costo adicional. ¿Ok?
¿ok? Entonces, tome en cuenta esto para que se sienta motivado en participar y tenga la posibilidad de ejecutar un simulacro de gran altura, de gran capacidad, acompañado de personas que han estado en la emergencia, pues por el módico costo de su inscripción. Así que los invito a que se entusiasmen, se incentiven a querer estar ahí y pues podamos compartir la próxima semana una excelente capacitación. Perfecto. Gabriel, bueno, no queda más que decirles que esperamos contar con ustedes. Está hecho, como dice Gabriel, con esmero, con dedicación. En el formulario dicen, pero sale planes de emergencia. No, es que en la escuela de emergencias tenemos algunos cursos. Usted debe seleccionar el curso de simulacros de emergencia, bien, al momento de registrarse. Eso para las personas que están completando el formulario este ratito. Muchas gracias a todos por participar en la jornada del día de hoy. Estaremos realizando estos encuentros bien formativos semanalmente. Estén atentos a nuestras redes sociales, les vamos a compartir la grabación y bueno, es un gusto para nosotros contar con su participación. ¿Hasta mañana habría plazo para inscribirse? No, Rocío, hasta mañana tienes plazo para recibir el descuento por haber participado en el seminario. Bien, igual te puedes inscribir luego. Entonces, muchas gracias a todos por participar. La sala va a quedar abierta para que aquellas personas que quieran tomar el link de registro del seminario, del curso, puedan hacerlo y seguimos en contacto. Es un gusto para nosotros poder servirles. Muchas gracias, Gabriel. Nos vemos el miércoles en el curso. Gracias a todos. Una feliz noche.